Hola mis queridos hermanos, un saludo muy especial. Les habla Juan Alberto Echeverry desde Bogotá, Colombia, un laico comprometido a la Iglesia Católica, escritor, padre de familia, en fin. Una persona del común y corriente, pero que se dedica de lleno a la evangelización. Pues hoy vamos a hablar de un tema bien bonito, del centro de nuestra vida, de Cristo. Cristo que nos ilumina, Cristo que nos levanta, Cristo que murió por nosotros, Cristo que es el mismo Dios hecho hombre, Cristo que entregó su vida por cada uno de nosotros en una cruz, Cristo que quiere brindarnos su amistad y que nos ha llamado amigos. Vamos a tomar del Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 1 al 17. San Juan, capítulo 15, verso 1 al 17. Dice así la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es quien la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma, si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan pues en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este, que se amen unos a otros, como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Así, el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Esto después es lo que les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, tenemos aquí hoy una palabra que nos debe llegar hasta lo más profundo del alma. Una palabra que además nos invita a una acción, y es la acción de permanecer unidos a Jesús. Es una palabra que también nos llena de consuelo, es una palabra que nos enamora, porque nos habla del amor que Dios nos tiene, porque nos habla de ese gozo que nos provee el Señor. Nos habla también de una esperanza y de una manera de vivir la vida, en el pedir lo que queramos y en su nombre las cosas se nos darán. Claro, si permanecemos unidos al Señor. Hay una condición y una condición de mucho peso, de mucha solidez. El Señor habla de que Él es la vid verdadera. Y la vid verdadera, estamos hablando de un cultivo que nace precisamente de una raíz y un tallo grueso que extiende una cantidad de ramas y de cada rama se desprenden una gran cantidad de frutos. Pero por supuesto que el fruto de la vid también tiene enredaderas. Por supuesto que el fruto de la vid, que es la uva en general, también tiene plagas que la quieren atacar, que quieren de alguna manera apoderarse de su savia, ¿no? Y también hay otro tipo, digamos, de plantas que pueden incluso hasta tener hojas parecidas,
pero no son la vid. Por eso el Señor dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. Es decir, todo lo que viene de Jesús, o todo lo que viene más bien del Padre, viene a través de Jesús. Por eso dice que si alguna de sus ramas no da uvas, la corta. Pareciera que nuestra misión es dar fruto. Nuestra misión es dar el fruto de la uva, que tiene una simbología muy especial, porque la uva es dulce, la uva calma la sed, la uva sirve para hacer el vino que alegra el corazón, y el vino es el sinónimo del amor de Dios y del amor entre todos los hombres. Por eso lo que quiere el Señor es que nosotros demos fruto de amor todos los días y que demos a todas horas. Desafortunadamente muchos de nosotros a veces nos cansamos de dar fruto, o damos frutos temporales porque escuchamos el mensaje de la palabra de Dios y nos motivamos a tal vez tratar de cambiar un poco y dar el fruto con nuestra familia, con algún pobre que está cercano, pero luego nos metemos de nuevo en el mundo y se nos olvida que tenemos que saludar bien, sonreír, amar, abrazar, ayudar al pobre, ayudar al necesitado, y parece que volvemos otra vez a no dar fruto. Sin embargo, dice que si una rama da uvas, pues la poda y la limpia para que dé más. Y por eso es que a veces no entendemos por qué es que a veces el Señor permite que nosotros vivamos tribulaciones o dificultades, sin saber que en esas tribulaciones o en esas dificultades muchos de nosotros empezamos a dar un fruto superior porque crecemos, porque vamos madurando, porque aprendemos de una manera a soportar con paciencia los sufrimientos, porque nos volvemos más sencillos, más humildes o más generosos con las personas que nos rodean. Por eso la poda, como lo digo en el libro de los dones y los carismas, es necesaria para que sigamos nosotros dando frutos espirituales. Ahora bien, el Señor nos invita a que permanezcamos unidos a Él. Dice: ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Es decir, la palabra del Señor purifica, la palabra del Señor limpia, la palabra del Señor educa, la palabra del Señor dirige, la palabra del Señor coordina, la palabra del Señor ilumina y aclara el entendimiento de cualquier persona cuando ha sido escuchada con un corazón de verdad abierto y dispuesto para Él. Cuando hemos oído la palabra, que es lo que decimos o lo que dice el sacerdote en la Eucaristía, por la lectura del Evangelio queden perdonados nuestros pecados, pues porque aquí lo dice, ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Y luego entonces dice: sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Es decir, nosotros debemos buscar una permanencia en la unidad con Jesús, porque puede ser que a veces Jesús para nosotros sea sencillamente una persona que recordamos en la Eucaristía. Puede ser sencillamente una persona que recordamos cuando necesitemos un favor urgente, un milagro o tal vez incluso alguna dádiva especial para nuestra vida. Y puede ser que ahí nos quedemos o que ya por la rutina sepamos que nos unimos a Jesús en la mañana en la oración o en la noche antes de acostarnos, o quizá en ciertas oraciones especiales con las que tal vez ya nos hemos comprometido. Pero el resto del día, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros actos y nuestras palabras quizá estén dispersos en las cosas del mundo. Y luego entonces no tenemos una comunicación permanente con Dios. El Señor se revela, incluso lo manifiesta a diferentes místicos en el mundo entero, que Él se revela a los seres humanos mediante el pensamiento, mediante el conocimiento, que mantiene un diálogo con el alma. El alma que quiere estar en Dios, todo el día vive conectada a Dios con sus pensamientos, en un diálogo interno, proponiéndole y recibiendo de Dios lo que Dios quiere proponerle al alma. Tal vez compartiendo con Él, admirando, agradeciendo, incluso reconociéndose débil, frágil, pidiéndole perdón muchas veces. Es como si estuviéramos permanentemente con un acompañante dentro de nosotros, que así es, porque Jesús ha venido a ser morada en los corazones de los hombres, porque nos ama. Y por eso quiere que permanezcamos unidos a Él, para que tengamos lo mejor de esta vida, para que podamos aprovechar al máximo nuestra vida y sacar los mejores frutos que
pues de ella se pueden derivar cuando estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Pero lastimosamente hay en el mundo una gran cantidad de distracciones, en el trabajo, en el mundo, en la calle, en todas partes, y muchos de nosotros a veces nos dejamos robar la paz cuando no estamos bien sembrados en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante unirnos a Él, dejar que su vida permanentemente esté fluyendo dentro de nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha regalado. Y por eso era que desde el capítulo 14 venía advirtiendo que era importante que se fuera para mandarnos el defensor que estaría con nosotros todos los días de la vida, su Espíritu Santo, para compartir con cada uno de nosotros. Y precisamente el contexto de esta predicación es precisamente la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué dice la vid verdadera? Porque hay muchas imitaciones en este mundo que pudiera parecer que hiciera que las ramas que se unen a esas vides aparentes pues sean de otro estilo y no den el fruto que en realidad deben dar. Y por supuesto que hay muchos impostores en este mundo. Hay muchas filosofías que aparentan o que prometen la paz, que prometen la alegría, que prometen una gran cantidad de cosas, pero no son la verdad. De hecho, hay hasta cursos de milagros, donde la gente cree que con esos cursos ya tiene todo el poder divino en sus manos, lo tiene atrapado. Y es la tentación que el maligno siempre ha querido desde el principio, desde la caída de nuestros padres, vendernos la idea precisamente de que nosotros seamos como dioses y que no necesitemos de otra cosa sino de nosotros mismos, que no somos la vid verdadera. En cambio, nuestro Señor Jesucristo sabe que como del Padre en Él viene toda la sabiduría, toda la savia para alimentar las ramas, pues por eso nos pide que vivamos unidos a Él, para que podamos tener un fruto especial y que cuando alguna de las ramas da fruto, pues la poda precisamente para que podamos dar mucho mejor fruto, en mayor cantidad, de mejor sabor y de mejor tamaño. Luego entonces dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto. Cuando dice yo soy la vid y ustedes son las ramas, la vid como tal no da los frutos, dan son las ramas. Porque la vid vino a sostener nuestra vida. La vid vino a que nosotros tuviéramos de alguna manera la savia que a través de ella nos llega a las ramas para producir el fruto. La vid es la fuerza que sostiene la gran cantidad de ramas. Una rama no puede sostener otra gran cantidad de ramas porque es muy débil, es muy delicada, mientras que la vid sí. A veces nosotros queremos poner nuestras esperanzas en las ramas y no en la vid. Queremos estar unidos a las ramas y resulta que las ramas muchas veces nos defraudan. Muchas veces los hombres nos defraudamos unos a otros, laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, personas que, servidores en las comunidades, que tal vez al principio nos cautivamos mucho con ellos, nos enamoramos de ellos en el buen sentido de la palabra y luego salimos defraudados. Porque nos unimos a las ramas y no a la vid. Claro, a través de muchas personas el Señor habla, pero si una rama está bien unida a Jesús, por supuesto que puede dar frutos para las demás personas. Qué bueno que tengamos claro de momento que este texto principalmente está dirigido a los discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros permanecemos unidos al Señor, realmente podemos dar frutos que alimenten a las personas que se acercan a nosotros. Aquí lo dice, el que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto. Pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Claro, por supuesto que nada espiritual podemos hacer sin el Señor. Por eso Él es el centro de todas las cosas. Él es la vida que emana para todas las demás personas a través de quienes le reciben. Porque Él dice también en su palabra, en el Evangelio mismo de Juan en el capítulo 14, si alguien me ama, cumple mis mandamientos y mi Padre y yo vendremos a morar en Él. Por eso una rama que está unida a Jesús puede dar fruto porque está realmente recibiendo de la vida que viene del Padre. Quien recibe a Jesús, recibe al mismo Padre.
Y tener a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo en el corazón es tener la misma vida de Dios, que a través de nosotros se convierte en obras concretas de amor, que son las uvas. Esas uvas que calman la sed, que sacian el hambre, que endulzan el paladar, esas uvas que convierten el vino, que va el amor creciendo en las demás personas. Entonces, tengamos claridad que si no es que estamos nosotros unidos al Señor, realmente nosotros no podemos hacer nada. Porque a veces creemos que nuestros proyectos son muy interesantes y es que es mi inteligencia y es mi capacidad y es que ha sido mi esfuerzo y ha sido mi mérito. Y no hay tal. El mérito, el esfuerzo, la gracia es de Dios. Por supuesto que nosotros ponemos nuestro casi nada y Dios pone su casi todo. De hecho, dice el Salmo 127, si el Señor no construye la casa, en vano se cansa el constructor. Si Él no vigila la ciudad, en vano cuida al centinela. De nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor, mientras Dios lo da a sus amigos cuando duermen. Es decir, aquí nos ratifica el Señor que todo esfuerzo puesto en Él va a dar el fruto que realmente corresponde. Si no está en Él, nada hacemos nosotros. Construir comunidades, emprender oficios, emprender empresas, hacer todo tipo de circunstancias, los mismos eventos. Tenemos que unirnos al Señor para pedirle a Él, si es que en verdad es su voluntad, que se hagan o no se hagan tales o cuales eventos. Porque puede ser que a veces todas las cosas que hacemos realmente sea para vanidad propia. Puede ser que nosotros estemos tal vez haciendo unos grandes esfuerzos en este mundo, incluso intelectuales, científicos, de todo tipo, para buscar sencillamente honores y gloria para nosotros, para buscar honores y glorias para este mundo, enriquecimiento, ambición económica para este mundo. Pues entonces, en ese orden de ideas, no estamos unidos al Señor y por supuesto no es fecundo espiritualmente nuestro esfuerzo. Pero cuando estamos unidos al Señor, nuestro esfuerzo sí da una fecundidad espiritual. Yo te pregunto a ti y me pregunto a mí, ¿para qué trabajas tú? ¿Para tener dinero? ¿Para qué? Tal vez no solamente para subsistir, sino para poder mantener a tus hijos y que ellos reconozcan la gloria de Dios en tu esfuerzo, en tu trabajo, para que ellos puedan alegrarse de las cosas que recibes y le den la gloria a Dios, o sencillamente para que te den la gloria a ti, para acumular más, para que otras personas vean que tienes mucho y entonces te aplaudan a ti. Eso es lo que muchos de nosotros podemos estar haciendo sin estar unidos al Señor. Y a veces incluso las cosas materiales pueden darse sencillamente por el mismo caso de la ley natural. ¿Por qué? Porque la ley natural del esfuerzo produce algo que es la simiente que el Señor ha puesto, que produce un fruto específico. Pero por supuesto que en este contexto bíblico estamos hablando del fruto espiritual. Y es que en realidad lo más importante de todo es poder dar un fruto espiritual. Es poder presentarse delante del Señor, decir, Señor, trabajé, hice hacienda, hice dinero en mi vida, pero di mucho empleo, amé a muchas personas, le permití a muchas personas, hice muchas obras de caridad, me esforcé por conseguir cosas para que los demás pudieran glorificarte a ti. Y el Señor te va a decir, claro que sí, y me dieron la gloria a mí por tu esfuerzo, claro que sí, porque estuviste unido a mí. Y en ese orden de ideas, entonces, el esfuerzo va a ser un esfuerzo realmente valorado por Dios. De lo contrario, nos vamos a quedar solamente dando frutos de nosotros mismos, que no alimenta a nadie ni dura para la vida eterna, sino que se queda tirado en este mundo. No sube a la gloria ni a la presencia de Dios. Luego dice entonces, el que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Por supuesto que cuando una rama no está unida al tallo, pues ¿de dónde tiene el alimento? ¿Dónde están los canales y los conductos que llevaban la savia desde la raíz, que extraía todos los minerales, que los convertía y los transformaba para que pudieran dar uvas precisamente? Pues no, como se fracturó, como se apartó el pedazo, como se cortó el pedazo, por supuesto que ya no va a dar uvas, sino que se va a secar porque ya no corre savia en su interior. Y muchos de nosotros podemos llevar una vida seca, porque a veces puede ser que en realidad nos arranquemos de la vid. De hecho, una de las grandes tentaciones para predicadores, sacerdotes, para laicos, para misioneros,
es llenarnos de vanidad espiritual, creer que somos nosotros los inteligentes, que somos nosotros los sagaces, que somos nosotros los buenos, y no es que sea el Señor el que realmente está siendo quien provee el mejor fruto para nuestra vida. Pues muchas veces se vive este asunto. Por eso vemos que muchas personas después de algún tiempo, cuando empiezan a encumbrarse tanto por el conocimiento, empiezan a llenarse de tal soberbia que al final terminan hablando de que es un camino de energías y ya no se refieren a una persona. Ya miran a Cristo como un estilo de vida solamente ahí, como tal vez algo de la nueva era, pero no pueden reconocer al que verdaderamente es, a la vid verdadera, que el que permanezca unido a Él es el que va a dar fruto, porque para esto se necesita mucha humildad, es decir, dependencia de Dios, porque en eso consiste la verdadera humildad, en depender de Dios, en saber que en nosotros no hay nada bueno, como lo decía el rey David en el Salmo 51. En verdad, soy pecador desde que nací, desde el vientre de mi madre. Pues ojalá que a ti y a mí no nos llegue a pasar eso, sino que permanezcamos unidos al Señor para que podamos en verdad dar mucho fruto. Estamos hablando hoy de la vid verdadera, de Jesucristo, de el tronco principal, de la piedra principal, aquella que los constructores desecharon en algún momento, que se ha convertido en piedra angular, como lo dice la misma Escritura. Pues bien, estamos leyendo en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, a partir del verso 1 hasta el verso 17. Entonces dice el Señor: si ustedes permanecen unidos a mí, y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Entonces aquí hay dos elementos importantes: permanecer unidos al Señor, que ya le venimos diciendo, y segundo, permanecer fiel a la enseñanza. Y para permanecer fiel a la enseñanza de Jesús, pues necesitamos conocerlo a Él, conocer su vida, conocer sus hechos, conocer sus palabras, conocer cómo obraba, cómo caminaba, cómo perdonaba, cómo enseñó a perdonar, cómo enseñó a obedecer, cómo enseñó a tener misericordia con los demás, cómo enseñó a amarnos unos a otros y poder poner en práctica todo eso que de Él recibimos. Por eso con mucha frecuencia yo recomiendo, cuando me hablan de cómo se lee la Biblia, recomiendo que comencemos por los 4 primeros evangelios y que ojalá los podamos leer 7 veces, los 4 evangelios, 7 veces cada uno, para poder enamorarnos de la persona de Cristo, para poder entender cómo perdonó, cómo amó, cómo abrazó, cómo exaltó la fe, para poder realmente llegar a donde tenemos que llegar. Desafortunadamente, nosotros pues somos perezosos un poco para leer. Muchas personas, digamos, sí leen los evangelios o van a misa cada 8 días. Si nosotros fuéramos todos los días, en 3 años leeríamos la Sagrada Escritura. Pero como no vamos todos los días, pues entonces seguramente no vamos a conocer la Sagrada Escritura. Ahora bien, si leemos diariamente unos fragmentos de la palabra de Dios, pero no nos quedamos solamente con la Eucaristía, sino que profundizamos un poco más, podremos entender de verdad qué es lo que quiere Dios para nuestra vida. Y así purificaríamos nuestra vida, porque la misma palabra de Dios nos purifica, la misma palabra de Dios nos sana, nos limpia, nos libera. Y por eso es tan importante este proceso de la lectura de la bendita palabra de Dios, pero hacer también en nosotros vida las enseñanzas de Jesús. Y entonces, ya cuando las hagamos vida en nosotros, ahí sí pidamos lo que queramos. Eso es lo que se llama tener unción. Una persona que tiene unción es una persona que vive unida al Señor, pero que además hace lo que Él quiere que haga. Porque desafortunadamente muchos de nosotros vivimos unidos al Señor, pero hacemos todo lo contrario a lo que Él nos pide que hagamos. O a veces hipócritamente lo hacemos delante de las personas, pero luego cuando estamos por detrás no hacemos lo que en realidad el Señor quiere que nosotros hagamos. Vivimos en angustias, en ambiciones, en resentimientos, en odios, en incertidumbres, vivimos en vicios, vivimos en todo tipo de circunstancias que hacen que en realidad no tengamos la fuerza necesaria para hacer lo que nosotros queramos. Es más, para que se nos dé lo que nosotros pedimos,
por eso, porque definitivamente nosotros no somos fieles a las enseñanzas de Jesús. Yo te pregunto, ¿cuántos resentimientos hay en tu corazón y en mi corazón? ¿Cuántas veces rezamos el Padre Nuestro cuando decimos enséñanos a perdonar como nosotros perdonamos? Y es que en realidad nosotros muchas veces no sabemos perdonar. ¿O cuántas veces estamos con murmuraciones? ¿O cuántas veces estamos con juramentos? Cuando ya el Señor nos ha dicho que no juren por esto ni por lo otro. ¿O cuántas veces nos quedamos embelesados con malos pensamientos y allí los consentimos? ¿O tenemos un vocabulario soez cuando Él ha dicho precisamente que hasta de la última palabra vamos a dar cuentas de toda palabra necia que ha salido de nuestros labios? Entonces al final no es que cumplamos tanto las enseñanzas de Jesús ni su palabra, porque además tampoco damos a los demás lo que debemos dar cuando Él nos dice: si alguien te pide que lo acompañes una cuadra, acompáñalo dos. Si alguien te pide la capa, entrégale también la camisa. Y eso no lo hacemos nosotros. Cuando nos dice pongan la otra mejilla, si ya le han pegado en una, coloquen la otra. No nos prestamos tampoco para tratar de alguna manera amar de una manera superior a las personas. Entonces es muy diferente leer la palabra de Dios y cumplirla. Es muy diferente a solo leerla y no cumplirla. ¿Qué quiere decir esto? Que si la leemos y la cumplimos, tengamos la plena certeza que lo que pidamos, el Señor nos lo va a conceder. Y lo dice por el Padre, porque dice: en esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Qué bueno poder penetrar en los misterios de Dios. Qué bueno poder terminar el día y decirle: Señor, hoy cumplí tu perfecta voluntad. Hoy hice lo que tú me pides, Señor. Por eso yo te pido que transformes a tal o cual persona, que transformes a mis hijos, que transformes a mi esposo, a mi esposa, en fin. Y con plena seguridad las cosas se nos darán, porque seremos personas entonces de profunda fe. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Entonces aquí tenemos 3 elementos: permanecer unido a Jesús, hacer su voluntad, y el Padre entonces nos va, digámoslo así, a apoyar en todo lo que nosotros le pidamos. De esa manera se va a mostrar su gloria. Entonces, dice la palabra de Dios: yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. O sea, el Padre le ha querido dar todo a Jesús. Y si Jesús nos ama así, pues también querrá darnos todo a nosotros. Permanezcan, pues, en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es el Hijo, es el mismo Dios y obedece los mandamientos del Padre. No hace lo que quiere. De hecho, se entregó en la cruz. De hecho, mira esa oración en el huerto de Getsemaní: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora, aquí nos habla precisamente de la gran bendición que es obedecer. Pero muchos de nosotros nos cuesta trabajo obedecer. Es difícil para nuestra vida llenarnos de obediencia. El tema es que cuando veamos de verdad a ciencia cierta la obediencia, los frutos de la obediencia, nos vamos a dar cuenta que no hay nada mejor que amar, servir y obedecer al Señor. Es una gratificación impresionante. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando conocí las cosas de Dios y empecé a caminar en Él, empecé a torcerme por el camino. Y tuve una corrección divina que duró mucho tiempo y me dolió muchísimo. Pero aprendí realmente que lo mejor es obedecer al Señor. Es lo mejor que existe, obedecerle a Él. Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Qué bonito es saber que nosotros debemos ser personas alegres en el Señor. Y lo dice en diferentes partes en las Sagradas Escrituras. De hecho, está en Filipenses en el capítulo 4. Alégrense en el Señor, les repito, vivan alegres por la esperanza que tienen. Y es que eso es lo que debemos hacer, ser personas de alegría, que las personas nos conozcan como personas alegres, sonrientes, que podamos abrazar, amar, entregar y dar lo mejor de nosotros. Claro, no estoy diciendo que seamos payasos todo el tiempo, de ninguna manera, pero sí que se nos note que somos personas de alegría,
que no somos personas amargadas. De hecho, lo dice en la carta a los Hebreos, que ninguno de ustedes sea como planta de raíz amarga que hace daño y envenena a las personas. Y cuántos en nuestra iglesia, y cuántos en nuestra fe, y cuántos que están en los grupos de oración viven o vivimos con una cara de amargura tremenda, de mal genio, sacando lo peor de nosotros, manipulando a los demás, gritando, y no se nos nota la alegría. Qué tristeza, porque eso sí es un antitestimonio en nuestra vida que espanta a muchísimas personas. En estos días, precisamente en la misión en que estaba, me tocó ver una pelea en plena Eucaristía de un par de señoras porque la una miró mal a la otra o no le cedió el puesto, pero qué cosa tan fea. Dios mío, parece que viviéramos a veces con haber desayunado con caldo de alacrán o quién sabe qué, pero vivimos a veces con una amargura tremenda en nuestro corazón, cuando el Señor nos invita a que seamos precisamente personas alegres y quiere que nuestra alegría sea completa. No quiere que nos sintamos incompletos en nada, sino que tengamos una plenitud de gozo, como lo dice Él en su misma palabra en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y en esto consiste, en vivir con un gozo interior. Por eso lo que más nos conviene es estar unidos al Señor, cumplir sus mandamientos y disfrutar de las gracias, de las dádivas que nos regala el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Y para los que recién se vinculan al programa, estamos hablando hoy de Jesucristo, el centro, la vid verdadera, de enamorarnos de Él, que sea Él el centro de nuestra vida, permanecer unidos al Señor. La pregunta es, ¿cómo nos enamoramos de Él? Para muchos, Jesucristo es un cuento, una historia, es tal vez un personaje mítico, para otros es un personaje histórico, y para otros que quieren desviar y torcer aún más todavía la verdad, pues es una energía, es, no sé, un profeta, un iluminado. Y realmente, pues les cuesta trabajo vivir unidos a Él. Hay unos que lo hacen, digamos, por ignorancia realmente, y otros que lo hacen con sevicia, que definitivamente pues han preferido quedarse por soberbia en temas de la nueva era, para negar la verdad histórica, presente, espiritual y actual de Cristo, de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que habita y que vive entre nosotros y que requiere de un corazón abierto para Él. Dice la palabra de Dios en Juan 4:24, porque Dios es espíritu y verdad, y los que lo adoran en espíritu y verdad. Y por eso es que muchos de nosotros tal vez no veamos con los ojos de la carne a nuestro Señor Jesucristo, pero sí deberíamos verlo con los ojos del Espíritu. Creer en Él. Fíjate que una de las cosas que el Señor dice en el Evangelio de Marcos es: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Dice, y hagan discípulos míos en todas las naciones. El que crea y sea bautizado, le acompañarán estas señales. El que crea y sea bautizado será salvo y le acompañarán estas señales. Pues yo te pregunto a ti, ¿crees realmente en Jesucristo? Y si crees en Él, ¿por qué no hablas con Él? ¿Por qué no le invocas todos los días? ¿Por qué no le dices o le pides que quieres vivir unido a Él y que quieres hacer su perfecta voluntad? ¿Por qué no lees su biografía, su historia que está en los evangelios? Ahí es donde definitivamente podemos enamorarnos de Él y hacer su perfecta voluntad, cumplir sus enseñanzas, enamorarnos de Él y tener todas las dádivas que Él nos promete. Pidan lo que quieran y se les dará, si ustedes permanecen fieles a mis enseñanzas. Entonces, qué difícil a veces es creer. ¿Por qué? Porque estamos sometidos al mundo, nos da pena el que dirán, porque van a parecer que somos tontos los que creemos en algo que realmente no estamos viendo con nuestros propios ojos, porque no quiero parecer fanático según otras personas, porque los que se vuelven como que muy religiosos se vuelven demasiado fanáticos y no sabes que hay un vacío en el corazón que está esperando ser llenado precisamente por Jesucristo, la vid verdadera, la que alimenta y nutre todo el cuerpo y hace producir frutos abundantes en tu vida y en la mía. Pues es de Él de quien te estoy invitando a que te enamores.
No es de un pensamiento, no es de una ideología, no es de una filosofía, no es de una energía, es de una persona real que vino a este mundo, se hizo presente, caminó por toda Judea, por Jerusalén, por Nazaret, caminó por todas partes. ¿Y qué hizo? Hizo el bien en todos los lugares, predicó con sabiduría y predicó con el poder del Espíritu Santo y prometió enviar su Espíritu Santo. Y ese es el Dios que hoy te está diciendo: quiero que permanezcas unido a mí. Quiero que des mucho fruto en tu vida. Y si estás dando fruto, seguramente te voy a podar para que des más fruto. Y vas a darte cuenta cómo se ensancha el fruto en tu vida. Porque mientras más amor compartimos tú y yo, más crece el amor en nuestro corazón. Es una multiplicación geométrica el producir amor para dar amor a las demás personas. Crece de una manera impresionante porque el Padre está unido a Jesús y Jesús unido a nosotros y nosotros unidos a Él y por ende al Padre. Entonces en nuestra vida se va a ver un verdadero fruto. Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este: que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. El Señor nos invita a que demos la vida por los amigos de Dios. Dar la vida posiblemente no siempre sea el tema del sacrificio de la muerte inmediata de tal vez un mártir, ¿no? Dar la vida es también desgastarnos por los demás poco a poco. Pensar en nuestros hijos, en nuestra esposa, en nuestro esposo, pensar en nuestros amigos, pensar en el evangelio, en la comunidad, en los pacientes, en los clientes, en los empleados. ¿Cuántos patrones no se desgastan la vida, terminan con un infarto? Primero pagan a todos sus empleados antes que tener ellos el dinero. ¿Cuántos patrones son así? Claro, seguramente hay otros que no lo hacen, pero sí conozco varios que se desgastan por mantener a sus propios empleados y que cuando tienen que salir de uno de sus empleados sufren, pues están desgastando la vida. Eso es amar también. Amar no es solamente ser mártires, amar es irnos desgastando poco a poco. ¿Cuántas mamás no se sacan la comida de la boca para dársela a sus hijos? No se desgastan hasta tarde, trabajan para que sus hijos tengan lo mejor. ¿Cuántos padres trabajan y trabajan para darle lo mejor a sus hijos y se están desgastando porque les aman? Esto también es dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Y en este sentido hay una sinceridad hermosa. El amor de Dios es un amor completo. También habla del ser siervo por el trabajo, pero habla de la amistad, porque en la amistad a veces nos sana tanto una buena amistad y a veces le decimos cosas a nuestros amigos que ni a nuestra propia familia. Pero hay cosas que sí le decimos solo a nuestra familia y muchas veces no a nuestros amigos. Y aquí hay toda una enseñanza de la amistad, de la intimidad, de la hermandad, de la familiaridad, de ese verbo stergo que significa el amor familiar. Pues dice así: los llamo mis amigos porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes. Y si esta palabra te está llegando a ti es porque hoy se está haciendo vida en tu vida. Hoy el Señor te está diciendo que te ha escogido a ti. Tú y yo somos unos privilegiados porque Jesucristo nos escogió para Él, nos escogió para el reino de los cielos. Dice: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Es decir, no es fruto de un solo día, sino que el fruto esté constante, sea un fruto bien sembrado, un fruto que alimente de verdad bien, un fruto que permanece para siempre, que permanece para la vida eterna. Así el Padre, vuelve y lo repite, les dará todo lo que le pidan en mi nombre. ¡Wow! Pues si el Señor nos hace esta promesa, ¿por qué no aprovechamos hacer caso de sus enseñanzas, dar fruto y que ese fruto permanezca?
Y entonces ahora sí podemos pedir lo que en realidad nosotros queramos. Claro, Juan, pero es que llevo mucho tiempo y entonces las cosas no se me dan. Bueno, pues evaluémonos. Tenemos que entrar en nuestra propia vida, como lo he dicho en muchas oportunidades, pararte en la puerta de entrada de tu propia casa y mirarte a ti mismo. ¿Será que no has hecho en perfección las cosas que hay? ¿Cuántos resentimientos, recelos, envidias, orgullos, soberbia, vanidad, vanidad material, vanidad espiritual, vanidad intelectual, tiempo desperdiciado, pereza, lujuria, fornicación, cuántas cosas que a veces no hacemos bien y por eso es que tal vez las bendiciones no llegan cuando necesitamos que lleguen o no se nos da lo que le pedimos al Señor. Esto pues es lo que les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues qué hermosura es esta palabra que nos invita a tener todo lo que queramos si amamos a Jesús, tener con Él una amistad profunda, vivir unidos a Él en una constante comunicación, en un gozo permanente, mostrar la alegría y ser alegres, vivir alegres con Él y para Él. Esto es Cristo. Cristo no es una filosofía. Jesucristo no es un conjunto de normas morales tampoco, no es eso. Es una persona, es el Salvador del mundo, es el que se dejó masacrar por ti y por mí, y por eso es que quiere que le amemos. Bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. Recuerda que te ha hablado Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Puedes buscarme en Facebook como Juan Alberto Echeverry, autor. Juan Alberto Echeverry personal ya está lleno, no puedes darle más clic en like, pero Juan Alberto Echeverry con Y de Yankee, autor, ahí le puedes dar un clic en like y te siguen llegando mensajes de esperanza. También puedes buscarme en mi página web www.juanalbertoecheverry.com y todo mi material lo puedes encontrar en www.editoriallatinaja.com www.editoriallatinaja.com. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.